Vamos a efectuar el análisis de un sistema en el cual, como se observa en la figura representativa del mismo, se tiene una masa en el cual se le aplica una fuerza oblicua y vamos a analizar qué sucede en esta situación desde el punto de vista dinámico. Por lo cual, si ya partimos del punto de vista dinámico, vamos a comenzar analizando fuerzas. Primero que todo, debemos o es conveniente efectuar un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre es la representación en un punto de las fuerzas que se ejercen sobre dicho sistema, de manera tal de ir teniendo la menor cantidad de representaciones posibles, pero sí quedar con las representaciones más importantes. Evidentemente las representaciones más importantes son las fuerzas y el análisis de las mismas, tanto desde el punto de vista geométrico como analítico. Nosotros tenemos el vector fuerza, también sobre la masa actúa se ejerce la fuerza de origen gravitatorio, cuya dirección es considerada vertical con sentido hacia abajo. También tenemos acá la fuerza que ejerce la mesa o la superficie de apoyo sobre, sobre el sistema, por lo cual esa fuerza, denominada fuerza normal, es perpendicular a dicha superficie. Normal deriva de perpendicular. Si la superficie de apoyo es horizontal, entonces la fuerza normal es vertical. Si la superficie fuera oblicua, la normal también va a quedar oblicua, por lo cual evidentemente no quedaría vertical. Lo importante es tener en cuenta los 90 grados con la superficie. Vamos a trazar un sistema de líneas auxiliares o líneas de referencia, direcciones horizontal y vertical, de manera tal que trabajando con un sistema de dos ejes perpendiculares entre sí, nosotros podemos efectuar descomposición de vectores y dichas componentes van a quedar perpendiculares entre sí porque queda una sobre un eje y la otra sobre el otro. Facilita los cálculos en muchas de las situaciones. Cuando analizamos el vector fuerza F, analizamos acá el vector fuerza F, podemos descomponer el mismo trazando sencillamente una, una línea vertical, va a quedar perpendicular a la superficie, y haciendo una proyección en horizontal, formando 90 grados con el eje. Entonces acá nosotros vamos a tener, acá nosotros vamos a tener
la componente de la fuerza en el eje y acá vamos a tener la componente de la fuerza en el eje X. Vamos a ajustar un poquitito esto. Tenemos acá el vector fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque y también la componente del vector fuerza sobre el eje Y. La longitud de este vector queda determinada como consecuencia de la proyección del extremo del vector fuerza sobre el eje y acá de la proyección tomando como referencia el eje X. Bien, ¿qué sucede? Que también tenemos una fuerza de rozamiento porque nos dieron un coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, consecuencia de que el sistema está en movimiento. Si el sistema está en movimiento, sabemos que el coeficiente en movimiento relativo con respecto a la superficie, el sistema implica una fuerza de rozamiento cinética. Entonces, sabemos que un sistema que se desplaza, como es esta situación, traslacionalmente hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta al movimiento, por lo cual, si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento queda representada hacia la izquierda. Ahora bien, vamos a poner acá fuerza de origen gravitatorio, que le denominamos peso, eh, fuerza en el eje de las X, que es la componente de la fuerza F en X, el vector componente. Acá tenemos el vector componente de la fuerza en el eje y acá tenemos la fuerza de rozamiento cinética y acá el vector fuerza normal. Cuando se observa la situación, el movimiento del sistema es en dirección horizontal, sentido hacia la derecha. En la dirección vertical no existe movimiento, permanece en reposo con respecto a ese eje, ni sube ni baja. Por lo cual nosotros rápidamente nos damos cuenta que las fuerzas o componentes de las mismas ejercidas hacia arriba, vertical hacia arriba, el módulo son las mismas que las componentes o que las fuerzas ejercidas hacia abajo. Este esquema nos da escala, pero aunque no te escala más o menos, uno traza
si está dentro de lo posible, más o menos de la misma longitud. Si esta escala quedan de la misma longitud, hacia arriba y hacia abajo. Entonces sucede lo siguiente, sucede que el módulo de este vector, que es la fuerza de origen gravitatoria, es una fuerza de acción a distancia, consecuencia de que la masa está inmersa en el campo gravitatorio generado por dicha, por dicha masa, por dicho planeta, que ejerce a los objetos que están en la proximidad de los mismos una fuerza vertical hacia abajo y en caída libre los acelera a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y voy a ir agregando los comentarios que sean posibles. Bien, en el eje X, en el eje X, el vector fuerza en X, o sea, la componente en el eje X, si se desplaza, si se mueve aceleradamente hacia la derecha, sí o sí tiene que ser mayor en módulo que el vector fuerza de rozamiento, que en este caso implica el uso del coeficiente de rozamiento cinético. Si decidimos enfocarnos en el eje X para empezar el análisis analítico, lo cual implica uso de ecuaciones, nosotros tenemos que recurrir a la ley fundamental de la dinámica, la cual sabemos que la aplicación de una fuerza neta sobre una masa es igual al producto de el valor de la misma por la aceleración de la misma. Acá nosotros tenemos que clasificar y analizar la sumatoria de las fuerzas en el eje X y tenemos que analizar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Cuando nosotros planteamos para el eje Y o para el eje X, habíamos comentado que podemos empezar por el eje X, decimos, bueno, la componente de la fuerza en X, la componente de la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento. Primero me voy a hacer un pequeño ajuste acá. La componente de la fuerza en X más la fuerza de rozamiento cinético es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta ecuación acá implica que nosotros estamos sumando vectores del lado de la izquierda del signo de igual. ¿Qué sucede? Que sumamos estos dos vectores, pero estos dos vectores tienen sentidos opuestos, lo cual implica que cuando vamos a trabajar y operar y calcular, se efectúa una resta de dichos módulos, por lo cual ya la notación se le saca el vectorcito de encima y queda la componente de la fuerza en el eje X menos la fuerza de rozamiento cinética
por existir un movimiento relativo de la masa con respecto a la superficie de apoyo, por lo cual va a ir cambiando de posición con respecto al sistema de referencia que se elija, va a ser igual al producto de la masa por el módulo de la aceleración. Venimos acá y planteamos lo siguiente. Tenemos un cierto ángulo antihorario de 30 grados existente entre la fuerza F y su componente horizontal. Por lo cual tenemos que, para trabajar con la fuerza en X, con la componente de dicha fuerza, recurrir a una función trigonométrica. Sabemos que tenemos el seno de un ángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo que es adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente para un triángulo rectángulo. Y también es viable y posible plantear Pitágoras, que permite calcular cualquier uno de los tres lados del triángulo, ya sea la hipotenusa o los catetos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros observando tenemos el ángulo, observando tenemos el ángulo y el valor, el módulo de la hipotenusa, porque si a la componente de la fuerza en el eje Y la trasladamos hacia esta posición, corriendo el punto de aplicación, lo que queda acá es un triángulo rectángulo. Por lo cual, en este caso, vamos a aplicar la función seno. En este caso vamos a aplicar coseno, ¿no? Seno sería si tuviéramos opuesto o cuando calculemos FI. Entonces aplicaríamos la función coseno. Vamos a borrar esto de acá. ¿Por qué aplicamos coseno? Por lo siguiente. Coseno del ángulo, en este caso 30 grados, involucra o se vincula con el cateto adyacente y la hipotenusa. Y acá nosotros estamos trabajando y haciendo referencia al cateto adyacente y a la hipotenusa. Por lo cual la adecuada es la función coseno. Entonces planteamos que coseno de 30 grados es igual a la componente, el módulo de la fuerza en el eje X sobre la hipotenusa, que la hipotenusa tiene un módulo o valor de 20 newton, que está representado acá. Por lo cual la componente de la fuerza en el eje X nos queda 20 por el coseno de 30 grados. Entonces, nos queda 20 por cos 30, 17,3 newton. 17,3. Ahora
Esta fuerza en módulo está determinada, precisamos la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento la calculamos como fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Coeficiente de rozamiento cinético es 0,3, es adimensional, simplemente se coloca el número. Entonces, sucede que debemos enfocarnos en la fuerza normal. Cuando venimos y observamos acá en el eje vertical, podemos plantear lo siguiente. La fuerza normal más el vector componente de la fuerza N más el vector peso es igual a 0,0 newton. Sumando esos tres vectores tiene que dar 0. Un vector nulo, ¿por qué? Porque no hay movimiento en el eje vertical. No hay movimiento acelerado y ni siquiera a velocidad constante. Entonces, nosotros venimos ahora a pasar a, una vez establecida la ecuación, que hace clara referencia a que nosotros estamos trabajando con la ecuación desde una forma vectorial. Cuando pasamos al análisis de módulos, nos queda normal más el módulo de la componente de la fuerza en el eje Y menos, porque el vector peso tiene sentido opuesto a los vectores anteriores, por lo tanto el signo es opuesto, es igual a 0. Despejamos la fuerza normal y nos queda peso menos la componente de la fuerza del eje de la fuerza sobre el eje Y. Podemos decir, bueno, la fuerza en el eje Y, ¿cómo la determinamos? ¿Cómo la determinamos, no? Al nosotros efectuar este traslado hacia esta posición del vector componente, que esta es la fuerza en el eje Y, componente de F, es el cateto opuesto y el cateto opuesto está vinculado con la función C. Por lo cual, nosotros podemos venir y plantear seno tan de 30 grados es físicamente el módulo de la componente del vector fuerza en el eje Y sobre el módulo de dicha fuerza F, que es la hipotenusa para nuestra situación, por lo cual nos va a quedar 20,0 por el seno de 30 grados. Entonces, tenemos 20 por seno de 30 grados es igual a un módulo de 10,0 newton.
Ahora, cuando seguimos el desarrollo, nos queda, teníamos la componente, el módulo de la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento cinética igual al producto de la masa por la aceleración. Calculamos FI en módulo 10,0 newton porque queremos calcular la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y resulta que la normal nos quedó, como se ve acá, despejada, peso menos la componente de la fuerza en el eje Y, peso menos FI. Entonces la normal queda el peso, que el producto de la masa por la aceleración gravitatoria, 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos la componente que calculamos que dio 10,0 newton. Por lo cual la normal queda 5 por 9,8 menos 10, lo cual da 39,0 newton. Ahora sí tenemos el valor de la normal. Se puede observar claramente que la fuerza normal es menor en módulo que la fuerza peso. La fuerza peso es aproximadamente 50 newton y la fuerza normal 39. Entonces, podemos venir ahora y plantear esto así. Podemos plantear, en lugar de de la componente del módulo de la fuerza en el eje X, podemos plantear el valor del mismo, que lo sacamos acá de la función coseno, que nos dio 17,3 newton. Entonces nos queda 17,3 newton menos, menos, nos falta el cálculo acá. El coeficiente de rozamiento cinético es 0,3 por la fuerza normal, que es 39,0 newton, lo cual nos da 0,3 por 39, 11,7 newton. Ya lo coloco directo acá. 11,7 newton. Ese es igual a el producto de la masa por la aceleración de la misma. Y la masa es 5 kilogramos, así que vamos a plantear acá 5 kilogramos. Al tener, evidentemente, muy sencillo, una ecuación con una incógnita, nos queda 17,3 newton menos 11,7 newton sobre 5,0 kilogramos, por lo cual la aceleración posee un módulo de 17,3 menos 11,7 dividido 5 kilogramos y nos da 1,12. Vamos a hacerlo con dos cifras significativas, perdón, tres cifras significativas, dos cifras decimales, metros por segundo al cuadrado.
implica que la velocidad aumenta en 1,12 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. O sea que por cada intervalo de un segundo de tiempo, la velocidad instantánea aumenta en 1,12 metros por segundo, que es la interpretación física de la unidad de aceleración. Como quedó un poquito extenso en el tiempo, pensé que iba a quedar menos. Ahora en el próximo se plantean un análisis mayor, un análisis mayor. Así que finalizamos este por acá tranquilamente.